Buenos días, soy Alfredo Eduardo López, soy ingeniero agrónomo y formo parte del grupo de extensión y experimentación adaptativa para la agricultura familiar aquí en la Estación Experimental Corrientes del INTA. Nosotros trabajamos, como nuestro grupo, el nombre de nuestro grupo lo indica, con agricultores familiares. Una de las cuestiones productivas más importantes respecto de la alimentación y la producción de la agricultura familiar son los frutales. Tradicionalmente el frutal formaba parte de lo que se llama el traspatio, es decir que detrás de las casas, alrededor de las viviendas, la gente disponía la fruta para tenerla siempre a mano y poder comer y consumir, digamos, el producto, el fruto de estos árboles de gran importancia en la alimentación de los chicos y de toda la familia. La propuesta técnica que nosotros hoy venimos a presentar es hacer un monte frutal familiar, es decir, darle un tono mucho más ordenado, es decir, que no sea solamente unos cuantos árboles detrás de la casa, sino que sea realmente un lote productivo que nos permita incorporar distintas frutas que nos dan variedad en la producción, variedad en la época de entrada en producción y de producción a lo largo del año, y también, digamos, que permitan brindar alimentos variados a lo largo del año, que permitan obtener frutas que van a ser muy requeridas por los mercados locales. Las ferias particularmente han adquirido mucha importancia en los últimos años y ha aparecido una creciente demanda de frutos, especialmente frutos nativos y otros frutos que ya son, digamos, acriollados, aclimatados a nuestra zona. En este caso, el monte frutal que nosotros planteamos es un monte en el cual no hay cítricos, porque consideramos que un poco más al sur en la provincia, en la zona de Bellavista, hay, digamos, suficiente producción de cítricos, y debido a las cuestiones cuarentenarias que tienen algunas enfermedades importantes para los cítricos, hemos decidido enfocarnos a otro tipo de frutales nativos, como en este caso estamos al lado de un aguaí, que siempre ha sido un fruto nativo que se cosechaba del monte. En este caso lo presentamos como un fruto, digamos, de explotación dentro del monte. Dentro del planteo del monte frutal familiar, que decíamos es diverso, porque vamos a incluir frutas nativas, como recién mencionamos, el aguaí, el ñangapirí o pitanga, que también son comunes con el sur de Brasil, y también incorporamos frutales exóticos, pero que ya están aclimatados en nuestra zona, como ser los frutales de carozo, es decir, el duraznero, la ciruela, en las cuales hay variedades que están adaptadas a nuestra realidad climática. En este caso vamos a ver un duraznero. Lo que vemos ahí colgado en el duraznero, que también forma parte de nuestra propuesta, es una propuesta de manejo agroecológico, es una trampa para moscas de la fruta. Como ustedes ven, es una trampa muy simple, hecha con una botella descartable, que la reutilizamos, haciéndole un pequeño orificio a media altura, y en la base lo vamos a llenar con vinagre. En este caso ahora no tenemos vinagre porque no estamos en época de ataque de moscas, pero esta es la forma en que se plantean. Esto también digamos, esas trampas se pueden utilizar para monitorear, es decir, para saber si hay presencia de mosca de fruta. Y si uno aumenta la cantidad, es decir, poniendo 1 o 2 trampas por planta, podemos también utilizarla para controlar esta plaga. Hoy hablábamos de los frutales de carozo, ¿no es cierto? Mencionamos al duraznero y el ciruelo. En este caso nos vamos a ver una planta, un árbol de pera, que forma parte de los frutales de pepita. En la pera, en particular la pera asiática y la pera criolla, se adaptan perfectamente a nuestro clima y nos brindan una interesante producción, que puede ser, en este caso, la famosa pera criolla o pera dura, que se utiliza para la elaboración de dulces y mermeladas. Siempre el planteo con el que presentamos a los frutales apuntan a esto, a aumentar y variar
la oferta de alimentos para la familia del agricultor, y el excedente se puede comercializar ya sea en forma de frutas frescas o conservarlos bajo la forma de dulces, mermeladas, confituras. Es decir que se nos aumenta la posibilidad de consumir alimentos de buena calidad, ricos en vitaminas, ricos en distintos azúcares, ricos en proteínas, como también la posibilidad de comercializarlos bajo estas formas, ¿no es cierto? Como fruta fresca o como algún dulce o algún licor. También muchas de nuestras familias elaboran licores con las frutas. En nuestro caso tenemos, decíamos, frutales de carozo, frutales de pepita, frutales subtropicales como la acerola, que la hemos incorporado. Tenemos también el níspero, que es muy común en nuestra zona, y hemos recuperado, o estamos intentando recuperar, el cultivo de la higuera. La higuera ha sido una producción tradicional en Corrientes, y en este caso tenemos una muy buena producción de higos que son muy interesantes para el verano.